Bien, queridos hermanos de iglesia, estamos en el capítulo 2 de este texto llamado Siete amenazas que enfrenta toda iglesia y tu parte en superarlas. Hoy específicamente el capítulo se llama Miedo al sufrimiento y para ello vamos a leer el texto bíblico asociado a esta enseñanza, Apocalipsis capítulo 2 de los versículos 8 al 11 vamos a estar leyendo, así que usted puede buscar allí o bien puede verlo también en la presentación. Dice así el texto: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Podemos pensar nosotros como creyentes en alguna situación en la cual, pudiendo identificarnos públicamente con el Señor, no lo hicimos. No sé si a usted le ha pasado en alguna oportunidad. El autor en particular eh, nombra una situación que vivió él siendo muy joven, llevando solo algunos años de convertido, trabajando en algo así como un contexto marino o algo así, y cómo no fue capaz él una persona hace un comentario así, mal de los cristianos y lo alude a él y le dice, bueno, tú no me digas que tú eres de esos cristianos. Y él no es capaz de identificarse como cristiano. Déjenme ver. Vamos, para no desconcentrarme, vamos a silenciarlo a todos ya. Está. Entonces, yo creo que todos en alguna oportunidad, si hacemos algo de memoria, vamos a recordar que quizás no literalmente dijimos, no, yo no soy cristiano, pero como vamos a hablar más adelante también, quizás por omisión, muchas veces también nosotros negamos nuestra fe en el Señor. Existen contextos difíciles respecto de esto de negar a Cristo, contextos que podrían sonar más justificables desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, una joven de origen musulmán que viene a la fe en Cristo y le teme a su familia. Es evidente, ¿no? O un esposo de origen judío que viene a la fe y debe lidiar con el sentimiento de traición de sus padres y de su familia, o sea, el sentimiento que ellos sienten hacia él, ¿cierto? Por estar abrazando el cristianismo. O un tercer ejemplo, más en lo académico, un profesor de origen ateo que está en riesgo de perder su trabajo debido a una nueva cosmovisión, referido a la cosmovisión cristiana. Hablamos aquí de perder la vida, ¿cierto? En el origen musulmán, de perder la familia, en el caso del ejemplo del esposo judío, de contexto judío, o el empleo, en el último caso. Probablemente nosotros no estamos en ese extremo por confesar que somos cristianos o creyentes. La mayoría de nosotros, o cuáles son nuestros desafíos al respecto de esto, bueno, rechazo social, críticas y burlas. Es lo que en general nos puede pasar, hermano. Rechazo social, crítica y sujeto de burlas. También pienso que si usted abrazó la fe tempranamente, usted fue sujeto de burla, por lo menos lo personal, siendo muy joven, tanto en el liceo como en la universidad, eh, aunque yo no sentía por ejemplo, como que fuese una burla en mal sentido, pero a mí, por ejemplo, en la universidad me pasaba que mis compañeros de universidad, los que me conocían más, no me decían Eduardo, sino que me decían pastor, en tiempos que yo no ejercía como pastor. Y me llamaban a veces de un lado de la sala a otro, pastor, no sé qué. Yo honestamente no me sentía mal por eso. Pero obviamente hay burlas que son un poco más extremas, ¿cierto? El típico que usan acá en Chile es canuto, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Rechazo social y crítica, claro que sí. Pero yo también recordaba mientras analizaba esto y preparaba esta clase, em, que esto va avanzando, hermano. Hay rechazo social, hay ser ridiculizados por identificarnos con Cristo.
son sentimientos tal vez pequeños cuando los comparamos con el contexto hostil que va a enfrentar un misionero. Pero hablando un poco de lo que vimos anteriormente en la tormenta que se avecina, hoy día yo creo que es muy posible que alguien pueda llegar a perder su empleo si es que no se cuadra, por ejemplo, con la agenda LGTBQ. Eso yo creo que hoy día es incluso en nuestro propio país perfectamente posible. Entonces eso va avanzando esa hostilidad y, y por a confesar que somos cristianos y por confesar que somos, que tenemos ciertos principios, yo creo que estamos cada vez más cerca, por ejemplo, de perder un empleo y lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? A futuro, incluso tal vez nos pueda costar alguna sanción, multa o hasta cárcel. Pero por lo menos en lo que es hoy, no estamos en esa situación. La pregunta que surge, ¿no? Frente a esta hostilidad, eh, ¿nos identificaremos con Cristo o lo negaremos? Y aquí, bueno, la negación puede ser real, o sea, decir, yo estoy en una conversación con alguien y yo literalmente digo, yo no soy cristiano. Ahí lo estoy negando literalmente. Pero también puede ser de carácter funcional. Y yo creo que nuestras negaciones de carácter funcional sí son mucho más recurrentes de lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es la negación de carácter funcional? Y tiene que ver con nuestros silencios, hermano. Cuando se levantan voces en contra de Jesús, del cristianismo, y nosotros permanecemos en silencio, ¿sí? Tal vez en un contexto laboral o tal vez en un contexto de universidad, preferimos no arriesgar y nos quedamos callados. Esa es una negación funcional. Mantenemos nuestra fe de manera privada, en nuestras cuatro paredes. Ahora mismo me acordé, yo esto lo he dicho en algunas predicaciones, pero creo que no está de más volver a decirlo, de una historia que contaba un pastor, es uno de los primeros pastores que yo tuve. Él decía que llegó un joven que hizo el servicio militar. Después de hacerlo, volvió a la iglesia y volvió muy feliz. Y bueno, el pastor le preguntó, ¿por qué estás tan feliz? Y el joven, muy inocentemente, le dice, bueno, porque nadie supo que yo era cristiano. Entonces él estaba feliz porque nadie se había dado cuenta de que él era cristiano. Es decir, su comportamiento, su forma de ser, de hablar, nunca acusó que era creyente. Un buen ejemplo para esto de la negación funcional. Ya sea funcional, ¿cierto? En nuestra omisión en hacer de la fe algo privado, o ya sea de manera real, estamos negando al Señor, amados hermanos. ¿Y, y por qué negamos al Señor? Básicamente porque tenemos miedo al sufrimiento. Y esta es la segunda amenaza de la iglesia, es la amenaza ante la persecución. Y entonces, frente a la persecución, permitimos que el miedo al sufrimiento nos haga negar a Cristo. Jesús nos exhorta a qué? A no tener miedo y a permanecer fiel, incluso hasta la muerte. Eh, la pregunta que viene, ¿cierto? ¿Es el Señor poco realista con esta petición? Es decir, ¿es el Señor Jesucristo poco realista al pedirnos que no tengamos miedo frente a la persecución, la adversidad y que aún conservemos nuestra fe y seamos capaces de proclamarla? ¿Cómo pueden personas cobardes, como la mayoría de nosotros lo somos, vencer ese miedo? Ese es el mensaje precisamente a Esmirna. Y aquí vamos a encontrar la respuesta en este análisis del pastor Juan Sánchez. Y también espero que podamos ver algunas aplicaciones más particulares a nuestro contexto de iglesia. El primer punto entonces es hacer historia. Jesús comienza su mensaje a esta iglesia describiéndose a sí mismo como exactamente ellos lo necesitaban. Es decir, dándose a conocer por lo que Él es. Y dice el texto ahí que Él es el primero y el último. ¿A qué apunta esto, cierto? Y nos apoyamos en otros textos como Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versos 1 al 3, para decir que Jesús es la palabra viviente y divina que al crear todas las cosas puso la historia en marcha. Y podemos leer ese texto para recordarlo, ¿no? Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y mira lo que dice el verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Ahí está, ¿cierto? La palabra viviente y divina que representa a nuestro Señor Jesucristo, de crear todas las cosas y de cómo Él estuvo presente cuando la historia comenzó a marchar. Él es también la palabra de Dios fiel y verdadera que pondrá a la historia humana cuando regrese, volverá a la historia humana, cuando regrese para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer una nueva creación. Y podemos leer, por ejemplo, Apocalipsis 19:11 y Apocalipsis 19:13. Leamos Apocalipsis 19:11. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Y Apocalipsis 19:13 dice, está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, Jesucristo afirma ser solo lo que Dios mismo puede afirmar ser. Él es el primero y el último, y en una expresión similar, en Apocalipsis bien digo, 22:13, dice, yo soy el alfa y la omega, ¿sí? El primero y el último, el principio y el fin. Solamente Dios mismo puede hacer ese tipo de declaración, ¿sí? Dios es eterno, ¿ven? Sin principio y sin fin. Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Y obviamente cuando hablamos de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad también es Dios, amén. Él es el Señor entonces, desde el principio hasta el fin, que controla toda la historia, incluida esa parte de la historia que a nosotros no nos gusta, incluida esa parte de la historia cuando muchas veces nos toca sufrir por su causa o sufrir en el camino, sufrir por ser cristiano. También está incluida, también Dios, nuestro Señor Jesucristo es soberano. Él no solo gobierna todo, sino que se hizo parte de esta historia. Y el texto en Apocalipsis, el texto que leímos al comienzo, dice que Él estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Jesús, amados hermanos, como sabemos, uno de los fundamentos del Evangelio es que vivió santamente, murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Su resurrección prueba su victoria sobre el pecado y la muerte. Y ahora nosotros, como creyentes, estamos identificados con Cristo en su muerte, en su vida y en su resurrección, lo que implica que viviremos eternamente con Él. Por lo tanto, también podemos sufrir, pero nadie nos puede quitar algo, nadie nos puede quitar la vida eterna. Y eso es un poco también lo que estos creyentes en Esmirna debían recordar, ¿no? Primero, el Señor es el primero y el último, Él controla la historia y como hemos visto recién, el Señor Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, ¿sí? Para representarnos, para vivir una vida santa, que como hemos hablado cuando hablamos de justificación, ¿no? Se nos es imputada, como nosotros hemos creído, y a través de la cruz nuestros pecados son perdonados, ¿sí? La justicia de Cristo nos es imputada al creer, y ahora estamos corriendo este camino hacia la gloria eterna, en tanto vamos siendo santificados gradualmente. A pesar de eso, a pesar de que nosotros podemos ser creyentes muy convencidos de todo esto, que estamos unidos a Cristo, ¿cierto? Yo creo que ninguno de nosotros debiese poner eso en duda. Sin embargo, de todas formas, y a pesar de las constantes veces que el Señor nos advierte en su palabra acerca del sufrimiento, ¿qué nos pasa? De todas maneras, el sufrimiento nos sorprende. Y el hecho en que confiamos en estas promesas eternas no quiere decir que los sufrimientos que pasamos sean cosas fáciles. Por eso es que el Señor Jesucristo tiene algo más que decir a la iglesia en Esmirna y también a nosotros esta noche. La conmoción del sufrimiento. La conmoción del sufrimiento. Y podemos leer en el verso 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esmirna necesita recordar esto, ¿no? Que Jesús era soberano, que a pesar de que sus circunstancias estaban acusando otras cosas, a pesar de que ellos estaban en sufrimiento, en pobreza y en calumnias, el Señor era soberano. Y ahí está la paradoja de la vida cristiana, ¿no?
Sabemos que Dios es soberano, pero en esa soberanía Dios permite también que suframos, que experimentemos pobreza, que experimentemos calumnias. Y eso a nuestra mentalidad finita le cuesta un poco poder aceptarlo. También probablemente pasó con estos cristianos en Esmirna. Ellos, en su contexto particular, habían sufrido presión social y política. Presión en el sentido de que tenían que participar de la idolatría y del culto al emperador. Eso se les estaba exigiendo. Y es muy probable, por lo que leíamos en el texto, ¿no?, que esta adversidad haya sido originada por judíos de la sinagoga local. Por eso leíamos en el texto y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Entonces es probable que la sinagoga local hubiese empezado a tener esta animadversión en contra de los cristianos. Aquí un dato de la historia es que en el tiempo del Imperio Romano, donde viene el Señor Jesucristo, una de las pocas religiones, creo que la única que era aceptada por el imperio era el judaísmo. Entonces, cuando nace el cristianismo, nace como una secta dentro del judaísmo. Por lo tanto, en sus inicios no experimentó persecución. Sin embargo, conforme pasaron los años, los mismos judíos empezaron a hacer la diferencia entre los que eran cristianos y los que eran judíos. Y allí sí empezó la persecución. Y de hecho, es muy probable que los propios judíos entregasen a los cristianos precisamente por no obedecer las órdenes del Imperio de Roma. Y una pregunta, ¿cierto?, que surge aquí, en este mismo contexto, es por qué era tan encarnizada la oposición de los judíos de la época. Bueno, primero por celos, ¿no? Porque los judíos de la época se consideraban el verdadero pueblo de Dios y los cristianos anunciaban que Cristo ya había venido, el Mesías que el pueblo judío estaba esperando y que aún esperan, ya había venido. Entonces, estaba restaurando al pueblo de Dios mediante un nuevo pacto por la muerte y por la resurrección de Cristo. ¿Amén? Y eso obviamente disparaba las alertas, las alarmas del pueblo judío y no estaban nada contentos con eso. Los que se oponen a Cristo y se oponen a la iglesia son verdaderos hijos de Satanás, que Satanás es mentiroso y asesino, ¿no? Y se opone a Cristo. Lo que sabemos, amados hermanos, es que Satanás no pudo derrotar a Jesús, ¿sí? ¿Y cuál es su labor o su tarea o su misión hoy? Entonces, perseguir a la iglesia. Es lo que pasa en Esmirna y es lo que ha seguido pasando a lo largo de la historia de la iglesia. Dice, la blasfemia es de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Esa parte del texto nos refleja lo que yo estoy intentando explicar ahora, ¿no? Como resultado de esta calumnia judía, los cristianos de Esmirna experimentaron sufrimiento físico y opresión económica. De manera similar, los cristianos alrededor del mundo experimentan hoy oposición religiosa. El ejemplo que cita el autor es el ejemplo de la opresión del Estado Islámico. Sabemos un poco de eso. Yo estuve buscando algunos datos, quizás algo más actualizados, y si ustedes quieren revisar en una página que tiene datos bastante certeros, vamos a ver unas imágenes ahora también, www.abiertasal.org, ahí se ve la dirección. Y la primera imagen que tenemos es una imagen que representa los países donde hoy día hay persecución. El rojo, los países que están en rojo representan persecución extrema. Son 11 países: Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria. Bueno, ahí usted lo puede ver. El 12, el naranjo, representa persecución severa. Y otra imagen que también me pareció interesante poder compartir con ustedes es algo que a veces uno, en nuestro contexto occidental, piensa que no pasa, ¿no? Por ejemplo, cristianos asesinados por causa de su fe. Aquí de octubre del 2019 a septiembre del 2020, 4.761. De octubre del 2020 al septiembre del 2021, 5.898. Estamos hablando de creyentes que fueron asesinados por causa de su fe, iglesia. Y en octubre del 2021 a septiembre de 2022,
5.621 cristianos asesinados. Se repite el cuadro, obviamente con otro encabezado: cristianos encarcelados, condenados sin juicio. Ahí también usted lo puede ver, ¿no? Después iglesias y otras propiedades cristianas que son atacadas. Muy alto en 2019, en 2020, y por alguna razón bajó, quizás la pandemia, ¿no? Puede ser. De octubre del 2021 a septiembre del 2022. Cristianos secuestrados. Este sí subió, ¿no? Subió en el último periodo, el más cercano a nosotros, a 5.259. Yo me acordé el año pasado, precisamente por estos meses secuestraron en Haití a un misionero chileno. Aunque no quise citarlo directamente ni buscar parte de su historia, porque ahí había un tema de recompensa de por medio. Pero de todas formas no quita que de todas formas haya esa animadversión en contra del cristianismo y sacar ventaja respecto de eso. Nosotros, la Iglesia de Occidente, ¿qué tenemos que hacer, cierto? Frente a esta realidad que honestamente muchas veces nos es ajena y nos es demasiado ajena. Tenemos que orar por aquellos hermanos que valientemente y siguiendo el llamado que Dios les ha hecho, están en estos contextos, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por poder proporcionarles ayuda. No enfrentamos esta oposición en nuestra realidad. Eh, Defender la libertad religiosa entonces eh, resulta útil para nosotros, porque si la libertad religiosa es coartada, por ejemplo en nuestro país, ahora que estamos de nuevo con este proceso constituyente y demás, obviamente eso nos va a afectar. Va a afectar al cristiano, va a afectar al mormón, al testigo de Jehová, si se coarta la libertad religiosa. Entonces, tenemos, dice el autor, que defender la libertad religiosa en ese sentido. Y bueno, ¿qué debemos hacer frente a esta situación, ¿no? Dice el subtítulo que viene: grandes expectativas. Tenemos entonces una advertencia contra el miedo a todo tipo de sufrimiento por el nombre de Cristo. El miedo opera a nivel consciente y a nivel subconsciente. ¿Cómo es esto? Bueno, consciente: miedo a servir en el campo misionero. Tenemos nosotros muy desarrollado un sentido de comodidad y de seguridad, eh, que, por ejemplo, si nos planteásemos cómo veríamos como una carrera a futuro para nuestros hijos el que sean misioneros, mandarlos a misioneros a esos países que veíamos ahí, a esos 12 primeros, ¿cómo los veríamos nosotros? No, tenemos que resguardarnos. Nos daría miedo. Bueno, eso es consciente, ¿no? Un miedo consciente a servir o a que nuestros cercanos puedan servir en el campo misionero. Y uno subconsciente, también a propósito de la comodidad y seguridad con la cual nosotros crecemos y nos formamos, que ya como que nos es natural, hermanos. Ah, esperamos nosotros servir al Señor sin ningún tipo de costo, ningún tipo de riesgo. El autor dice lo siguiente acá: dice, mientras los creyentes de Esmirna enfrentaron sufrimientos, nosotros esperamos paz. Mientras ellos experimentaron pobreza, nosotros esperamos prosperidad. Mientras ellos experimentaron calumnias, nosotros esperamos honor. No queremos sufrir, queremos nuestra comodidad, y no proyectamos nuestra vida en el Evangelio en contextos que nos pudieran desafiar en este sentido. Dice el autor: cuando en el fondo tenemos miedo de sufrir por nuestra fe, nos alejaremos del sufrimiento y nos dirigiremos hacia la comodidad, la seguridad y los privilegios. Em, Mientras reflexionaba al respecto, yo me acordé, y buscando establecer una conexión con nuestra propia realidad de iglesia local, ¿no? Bueno, para todos los que están acá, saben, ¿no? Que nosotros no poseemos lugar ni propio ni arrendado, y también en otras esferas y aspectos de la iglesia aún tenemos mucho por caminar. Si alguien viene a nuestra iglesia y quiere un lugar donde todo esté listo, un lugar cómodo, donde incluso los ministerios estén todos andando ordenados, no es la realidad de nuestra iglesia. Pero, sin embargo, como muchos de ustedes que están esta noche aquí,
desean servir al Señor, desean estar en un lugar donde se predique la palabra, am, se han quedado, están siendo parte de la congregación. Y es necesario, obviamente, que para servir nos comprometamos con las cosas más básicas, ¿cierto? Y obviamente eso tiene un tiempo presente, un tiempo prudente, bien digo. A lo que voy es que obviamente no podemos decir, bueno, tú vas a servir al Señor y lleva 3 cultos en la reunión. A eso apunto. Pero sí, por ejemplo, yo lo he dicho antes, pero aprovechando el contexto, ahora lo digo nuevamente. Es necesario que quien quiera servir en algún aspecto de la congregación pueda participar de todo lo que la iglesia hace. Reunión del domingo, esta reunión, pueda asistir también o más bien participar de la reunión del curso de Berea, más bien dicho, y estar comprometido con todo lo que eso implica en el contexto de la iglesia local. Eso es como elemental y yo creo que todos lo entendemos, hermano, pero creo que no está de más volver a repetirlo. Pero me acordaba de algo a propósito de nuestras carencias como iglesia y en muchos aspectos, no somos una iglesia cómoda, por así decirlo. Y me acordé de una familia que nos visitó prácticamente empezando eh, las primeras reuniones, o llevamos algunos meses quizás. Y bueno, yo como que supe de inmediato que ellos estaban buscando efectivamente iglesia, pero por su actitud, por sus comentarios, supe de inmediato como que ellos no habían visto en el lugar, en la iglesia como tal, visitándola solo una vez, un lugar como para quedarse. Y uno de los comentarios que se me quedó fijo es que mientras los hermanos estaban ayudando a ordenar los cables, recogiendo todo, eh, no sé si literalmente se dijo, pero la idea fue esa. Es como que ellos ya habían pasado por esa etapa como creyentes, esa etapa de armar, de desarmar. Entonces me dio a entender a mí que buscaban algo mucho más establecido, lo cual, hermano, yo no estoy juzgando eso. Yo solo estoy diciendo que en general nosotros, los creyentes occidentales, tenemos una tendencia a buscar lugares cómodos, lugares, ojalá tengamos servicios de 5 estrellas en nuestra congregación, tengamos lugares cómodos, butacas, aire acondicionado, pero en ningún lado de la escritura se nos garantiza eso. Si Dios nos lo da, bueno, gloria al Señor, pero ¿y si no? ¿Y si nos toca servir como estamos sirviendo nosotros hoy día? Donde hay un sinnúmero de hermanos que tienen que armar, desarmar, levantarse temprano, ir a buscar cosas, venir para acá, ver si la sede está en condiciones o no, o si de repente incluso puedes encontrar que se está haciendo un velatorio allí. Bueno, son esos contextos que nos convierten no precisamente en el lugar más cómodo. Pero bueno, gloria a Dios por ustedes, amados hermanos, que a pesar de todo eso, y a pesar de que tal vez no contamos con todas las cosas que quisiéramos como congregación, han tomado la decisión de participar en la iglesia. Así que les animo a participar, a involucrarse, a ser parte de la tarea de la iglesia, aunque no tengamos el lugar más cómodo y aunque tengamos muchos aspectos en los cuales todavía crecer y madurar. Ciertamente debemos prepararnos para soportar el sufrimiento y las dificultades, incluso abrazarlos, dice el autor. Si no, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar inclinándonos a la comodidad. Y, y el riesgo de esto, ¿no? Es que terminamos haciendo de la comodidad como una especie de norma o exigencia básica. Y lo cierto es que no se nos ha asegurado eso. Am, Y bueno, lo que sigue a eso es que la presión en la cual nosotros podemos vernos envueltos a causa de nuestra fe nos podría llevar fácilmente a negar a nuestro Salvador. ¿Cómo nos protegemos de la amenaza del miedo? Lo que, lo que el tercer punto dice es prepárate, prepárate. Y podemos leer en el texto, no temas lo que estás por sufrir. ¿Sí? Ahí está entonces implícito el que debemos prepararnos. Les ordena el Señor Jesucristo, no temas, ¿sí? A los de Esmirna. Y se los expone básicamente en 3 puntos. El primero es que el sufrimiento es temporal. Les dice de manera específica, y tendrán tribulación por 10 días. Y aquí, al comparar, ¿cierto? Cualquier sufrimiento, por muy extenso que éste sea en esta vida, nunca se va a comparar
a la vida eterna que disfrutaremos con Cristo. Y esto nos debe alentar, amados hermanos, a resistir con fidelidad, a no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo es que la fuente del sufrimiento es Satanás, la fuente. Dice, yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Esa fue la particularidad de Esmirna, ¿no? Cuando Satanás se vio perdido contra el Señor Jesucristo, ¿sí? A través de su muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, comienza ¿qué entonces? A intentar dañar a la iglesia. Eso pasó en Esmirna, sigue pasando hoy, y hasta que el Señor venga va a seguir este intento de Satanás, ¿no? Debemos recordar que nuestra batalla no es contra las personas, ni contra nuestros perseguidores, sino contra Satanás y sus demonios. Y lo tercero es, el motivo del sufrimiento es ponernos a prueba, ¿sí? Ponernos a prueba. Em, Dice, ustedes en la cárcel para que sean probados. ¿Sí? A los de Esmirna los iba a tener por 10 días para que sean probados. Y el Señor nos pone a prueba, amados hermanos, de manera individual, de manera colectiva, como iglesia local, a veces como familia también. Y al hacerlo, el Señor Jesucristo persigue un propósito. Amén. No nos prueba por probarnos. Eh, Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque el Señor nos prueba para llevarnos, para imprimir en nosotros la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Nuestra fe probada demuestra que es genuina y a la vez nos hace confiar más en el Señor. Dios jamás va a desperdiciar el dolor de sus hijos. Eso es importante saberlo, hermano. A lo mejor algunos de ustedes están pasándolo mal hoy, siendo probados. Recuerde eso, que esta prueba que tú estás viviendo, el Señor tiene propósitos mayores tras ella. Y tal vez el propósito que más debiésemos valorar es que está formando en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Permítame leer algo literal sobre un testimonio. Dice, en una ocasión tuve el privilegio de escuchar hablar a Helen Rosbeer, graduada con un doctorado en medicina en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Helen podría haber practicado la medicina en la comodidad y seguridad de Gran Bretaña. En cambio, desde joven dedicó su vida a servir a Cristo como médica misionera en el Congo belga, más tarde Zaire y actualmente República Democrática del Congo. Después de la guerra civil estallara en 1964, Helen, junto con algunos otros misioneros, fue puesta bajo arresto domiciliario. En octubre de ese mismo año fue violada brutalmente. Al principio, durante ese tiempo de sufrimiento, ella cuestionó el cuidado de Dios por ella, pero finalmente sintió que el Señor le dijo, cuando te convertiste me pediste el privilegio de ser misionera. Esto es ser misionera. ¿No lo quieres? Estos son, estos no son tus sufrimientos, son los míos. Todo lo que te pido es que me prestes tu cuerpo. El día que escuché a Helen Rosberg compartir la historia de su vida, no vi a una mujer con miedo a sufrir por Cristo. Vi a una mujer que había vencido su miedo, consciente de que lo enfrentaba no, ni siquiera, perdón, consciente de que lo que enfrentaba no era siquiera su propio sufrimiento, era el sufrimiento de su Señor. Y ella consideró que era un privilegio compartirlo. Una historia bastante extrema, ¿no? Pero cierta, que yo creo que por contraste nos debe un poco sacudir de nuestra comodidad que muchas veces tenemos como creyentes de este lado de este lado del mundo, ¿no? Dios quiere fortalecer nuestra fe como un medio para nuestra perseverancia. Amén. También eso es lo que busca el Señor. Primera de Pedro 1, 6 al 7.
Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y aunque no sea muchas veces, hermanos, hermanas, difícil de entender, Dios permite el sufrimiento del cristiano para su gloria y para su propio bien, de modo que seamos, como dije antes, transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Algunas preguntas para el autodiagnóstico que tenemos que hacernos a la luz de enseñanzas como estas. ¿Crees tú eso? ¿Crees que Dios utiliza el sufrimiento? ¿Dejarás que esta verdad fortalezca tu corazón para resistir el miedo que acecha tu mente? ¿Hemos tomado decisiones recientemente influenciadas por el miedo? ¿La vida cristiana nos es demasiado cómoda? ¿Se hablan este tipo de temas desde el púlpito? Tenemos que decir que el miedo es poderoso, pero Cristo es aún más poderoso. Amén. El miedo es aterrador, podríamos decir, pero el Señor es mucho más poderoso que el miedo. El último punto, adelante, adelante. En la medida que nuestra comprensión mejora respecto del sufrimiento cristiano, de su realidad, origen y propósito, podremos por fe tener en cuenta el mandamiento del Señor de ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, que tiene una promesa, ¿no? Conlleva una promesa, y yo te daré la corona de vida. Corona de vida aquí nos representa la vida eterna, hermanos. Al seguir a Jesús, no solo seguimos al sufrimiento y a la muerte, sino que lo seguimos a la resurrección y a la gloria, porque Él es quien, como decíamos antes, murió y volvió a vivir. Hay dos escenarios posibles en esto, hermanos. El primer escenario lo grafica el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Es decir, es todos aquellos que están en Cristo, que estamos en Cristo, estamos aquí en este escenario. Y otro escenario es el que nos muestra Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, curioso, ¿no? Estamos hablando de enfrentar los miedos. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra historia más que quiero leerles, y ya estamos casi terminando. Historia que yo ocupé, me acuerdo, no sé si predicando primera o segunda de Pedro hace algún tiempo, pero acá el autor también la cita, y permítame leérsela. Alguien que se aferró a esta promesa de la corona de vida fue Policarpo, obispo de Esmirna, alrededor del año 155, unos 60 años después de que esta carta fue escrita. Las autoridades gobernantes le indicaron a Policarpo que se postrara ante César y renunciara a Cristo. Policarpo respondió, durante 86 años he sido su siervo, y él no ha errado en mi contra. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Entonces el procónsul amenazó a Policarpo con bestias salvajes y fuego. Una vez más, Policarpo respondió, me amenazas con un fuego que arde solo brevemente y después de un corto tiempo se apaga, porque ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para los impíos. Luego añadió, pero ¿por qué tardas? Ven, haz lo que quieras. Policarpo, un hombre anciano ya allí, de 86 años, ¿no? Am, Cuanto mejor nosotros miremos la escena con una objetividad o con mayor fe, confiando en las promesas del Señor, no tendremos miedo, amados hermanos. Este anciano Policarpo dijo, adelante, qué valentía más añorada, ¿no? El Señor dice que podemos tenerla, que no es solamente propia de los mártires, pero para poder acceder a esa valentía, para hacerla nuestra, debemos ver a Jesús en su gloria. El Cristo resucitado como primero y el último, el que gobierna en todo momento, incluso en mis momentos difíciles. Él es quien murió
y quien resucitó para no morir más. Am, Fue la fe de Policarpo, es la fe que yo anhelo y que cada uno de nosotros creyentes debiésemos anhelar. Es la fe por la cual nosotros debiésemos orar, tener, amados hermanos. Así que iglesia, adelante. Amén. Damos por concluido así este segundo capítulo, miedo al sufrimiento.